Bueno, hoy hemos elegido hablar sobre adicciones aquí en Mágico Universo, un tema que a muchos nos ocupa porque la mayoría creo que tenemos algún familiar o algún amigo, un hijo, un padre, un vecino que padece de algún tipo de adicciones, que pueden ser muchas. Por eso hemos invitado a Marcela Dehesa, que ella es especialista en terapia gestáltica, y para que desde una mirada holística nos hable sobre las adicciones. Bienvenida, Marcela, un placer tenerte acá, me encantó charlar con vos previamente, así que muchas gracias por estar aquí en este mágico universo. Gracias a vos por la invitación y bueno, sé que nos adentramos en una temática súper compleja, pero bueno, trataré de dar mi aporte desde mi visión y desde mi experiencia sobre todo. Claro, sé que tenés muchas experiencias porque trabajaste en España, en Tucumán, en centros de rehabilitación y bueno, pero me gustaría que primero empecemos a definir qué significan las adicciones. Bien, etimológicamente adicción significa sin palabra, ¿no? Y esto nos lleva hacia un punto súper importante que después nos retomaremos, que es la dificultad cuando se incurre en este tipo de comportamientos adictivos, la dificultad para poner en palabras aquello que está sucediendo psíquicamente, digamos, ¿no? Como si pudiera decir, bueno, es una dificultad para darme cuenta de lo que necesito, de lo que estoy sintiendo y también para poder comunicarle al otro esto que me pasa. Por eso muchos psicólogos hablan de una ruptura en el lazo social cuando se trabaja con patologías, ¿no? Adictivas, sobre todo que es una gran ruptura en el lazo social. ¿Y cómo nos damos cuenta que estamos ahí en el límite, que ya estamos padeciendo una adicción? Una adicción. En primer lugar haríamos una diferenciación entre abuso de sustancias o abuso y adicción, ¿no? El abuso es un patrón esporádico de consumo de alguna sustancia, pero donde no hay una dependencia marcada hacia esa sustancia. En las adicciones hay un patrón de comportamiento de consumo repetitivo, prolongado y donde además implica un deterioro en alguna de las áreas de esa persona. Por ejemplo, dejan de hacer importantes actividades sociales, recreativas o laborales, pueden llegar a dejar de hacer alguna de esas cosas por el consumo de sustancias. Claro, yo veo que muchas veces alguien dice, yo lo manejo, pero no es tan así, ¿verdad? Sí, esa es una frase engañosa, ¿no? Justamente uno de los criterios para determinar adicción es la incapacidad para controlar el consumo de esas sustancias. Muchas veces se cree o se expresa en esta frase que vos dijiste, pero en los hechos hay una dificultad marcada para controlar el consumo. Claro, y por ejemplo, ¿qué puede hacer una mamá que está desesperada porque empieza a notar cambios en el hijo? He visto dos cosas, o mamás que miran para otro lado, o mamás que se desesperan y no saben qué hacer, ¿no? ¿Qué puede hacer una mamá? Primero es entablar una comunicación lo más genuina y sincera con su hijo, diríamos, ¿no? Porque muchas veces los padres entablan como conductas de sumo control hacia quien está bajo la sospecha, ¿no? Y eso en realidad es contraproducente. Entonces siempre hay que acercarse a la persona, dialogar, no enjuiciar a la persona, porque muchas veces se les dice, bueno, porque vos sos un drogadicto, sos esto, sos aquello, y lo que hay que tratar para poder acercarse a esa persona es, en todo caso, señalar la conducta, ¿no? En vez de sos tal cosa, decir, bueno, cuando vos haces tal cosa, cuando vos salís y volvés tarde con tus amigos y volvés con los ojos rojos o volvés alcoholizado, lo que pasa es esto, o yo me preocupo y quisiera saber qué es lo que te está pasando, ¿no? Entonces, siempre que vamos a enjuiciar a la persona ya estamos colocando una barrera. Claro, claro. Y entonces prestar atención a las conductas
a las salidas extrañas, cuando la persona también se vuelve poco comunicativa, se aísla. También el manejo con el dinero, comenzar a observar el manejo con el dinero, sobre todo si son adolescentes claro, o jóvenes. Entonces también ese es un buen parámetro para poder darse cuenta. Y también el abrazar, ¿no? El comprender, supongo, ¿no? No. Sí, esto que vos llamas el abrazar, nosotros en Gestalt decimos el abrazo, tiene que ver también con la aceptación, ¿no? Cuando yo acepto algo, cuando acepto una persona, un hijo, lo abrazo con todo, con sus luces y sombras, con sus dificultades y con sus capacidades. Muchas veces en las familias con estas problemáticas se lo ubica a la persona con adicción como el problema y queda encapsulado ahí la dificultad, cuando en realidad, volviendo a esto de que las adicciones es un fenómeno complejo, siempre que hablamos de adicción también hay todo un contexto familiar que muchas veces propicia o colabora con ese emergente, ¿no? Se habla de las familias disfuncionales, por ejemplo. Sí, y hay que ver también qué es lo que lo lleva, ¿no? A buscar algún tipo de este tipo de distracciones y adicciones, ¿no? Además, hoy en día con esto que vos comentás, estamos en una sociedad que propicia o promulga, si se quiere, lo adictivo, ¿no? Es el llame ya, todo tiene que ser ya. Nosotros en Gestalt decimos que las adicciones se basan en la compulsión. La compulsión, ¿cómo la podemos definir? Como lo quiero todo, lo quiero ya, como sea y para siempre. Digamos, ¿quién no pensó de esta manera alguna vez referido a algo, ¿no? Porque también se puede ser adicto al amor, si querés, que estamos hablando de varias adicciones, ¿no? Y justamente lo quiero todo ya como sea y para siempre, también puede ser entonces referido a una persona, al dinero, quiero un nuevo celular que tenga todo ya, quiero una sustancia, quiero el alcohol, quiero, ¿no? Cualquier sustancia de la que estemos hablando. Entonces, esas conductas o esa filosofía que propicia esta sociedad también facilita que nosotros tengamos conductas evasivas como sociedad. Y ahí, en la evasión, entran las drogas, justamente, ¿no? En la evasión de no mirar el problema, digamos. De no mirar el dolor, podríamos decir, ¿no? Claro. Muchas veces los adolescentes o los jóvenes recurren a las sustancias o a otras conductas adictivas para evadir aquello que duele, que molesta, que frustra. Claro, ya sea en el alcohol, en las drogas. Por eso en los estratos sociales bajos o los estratos sociales más humildes, hay mucho consumo de sustancias para evadir las carencias, ¿no? Muchas veces la falta de lazos familiares, porque son familias que han estado muy fragmentadas o que los adultos salen mucho tiempo a trabajar, entonces son niños o adolescentes que se han criado solos. Entonces, para paliar, para menguar todo ese dolor o las carencias, se recurre a las sustancias. Claro, como el Paco, que les destruye la vida en tan poco tiempo, ¿no? Así es. Sí, es tremendo. Bueno, también, creo que a todos nos toca de cerca algún caso, ¿no? Por ejemplo, la ludopatía. También eso, me gustaría que nos cuentes un poco sobre esa adicción. Bien, la ludopatía, que aquí en Argentina se suele hablar de ludopatía más referido a aquellas personas que acuden a los casinos, ¿no? Por ejemplo, en esta experiencia que te comentaba yo en España, había un programa de rehabilitación de pacientes con ludopatía que eran adictos a los casinos virtuales, entonces implicaba también todo un sistema de restricción al uso de la tecnología. Siempre hay un familiar tutor o un familiar colaborador que es el que retiene las tarjetas de crédito o el dinero para con esa persona, que también esas medidas se las toma aquí en Argentina, por ejemplo, para aquellos que recurren a los casinos físicos. Siempre hay alguien... He visto como fotos también, ¿no? En los casinos. Sí.
De personas Claro, para que no... Exacto, para que no concurran. Sí, esa es una medida que la misma persona adicta puede solicitar al casino. Es decir, por ejemplo, bien. si yo reconozco que tengo esa patología, yo solicito al casino que no me permita la entrada. ¿O algún familiar? O algún familiar. Bien. Sí. Porque sí, la verdad que he visto casos que han perdido todo, ¿no? Por esa adicción. Sí, y aquí también, como hablábamos primeramente, todas las adicciones, tanto ludopatía como adicción a sustancias y demás, implica la participación activa de la familia en la recuperación. Todos los tratamientos, para ser eficaces en lo posible, tienen que tener la participación consciente de la familia para poder trabajar justamente los lazos que hablábamos, los límites, que es una clave en la recuperación de las adicciones, y también poder trabajar la motivación y el establecimiento de un proyecto de vida en el cual la familia participa. Claro, muchas veces son hijos que tienen padres ludópatas, ¿no? Así es. Y que no saben cómo manejarlo. Sí, como un hijo iría contra la autoridad de un Exacto. padre para restringirle su dinero, ¿no? Exactamente. Es bastante difícil. Por eso, ahí lo que es recomendable que intervenga un tercero, porque si el hijo por sí mismo trata de imponer esta medida o de recurrir a esta medida, lo más probable es que sea cuestionado por el padre o la madre. Claro. Entonces siempre la colaboración de un tercero, como ser un profesional, introduce cierto orden en estos vínculos. Claro. ¿Y acá en Salta hay lugares para este tipo de terapias? Hay varios centros de rehabilitación de adicciones por consumo de sustancias. En ludopatías también hay centros que están trabajando. Y te podría hablar de la terapia gestáltica. Sí, por favor. Bueno, la terapia Gestalt, como uno de los fuertes, es el cuerpo y el trabajo con el cuerpo y con la emoción, y también con la dinámica de lo grupal. Es una herramienta clave para el tratamiento con las adicciones. Hoy en día, tanto en España como en Europa, se recurre al uso de este enfoque y de estas herramientas para el abordaje integral. Como te venía comentando yo, que en los tratamientos se trabaja con la familia. Ajá. También se hacen grupos de pares, de personas que son adictas a una sustancia en particular. Ajá. Y se va trabajando con esa problemática en común, y sobre todo para rehabilitar el tema del lazo y la comunicación. Entonces el otro te haría de espejo. El otro hace de espejo. Claro, lo que uno no puede ver en uno, lo ve en el otro. Así es. Ajá. Fíjate que ya uno de los dispositivos más exitosos en tratamientos de adicciones ha sido Alcohólicos Anónimos, Sí. donde ellos, dos de los dispositivos que lo hacen eficaz es justamente el grupo de pares, que es autogestionado, digamos, donde ahí no hay profesionales, pero sí el compartir entre pares, la adherencia a un decálogo de normas que tienen. Ajá. Y el tener a un miembro como referente son las claves de la eficacia de este abordaje, digamos, ¿no? Bien. Y también el grupo de familiares, donde los familiares comparten las problemáticas que se viven al tener un familiar con este sufrimiento. Claro, el tema es atreverse a pedir ayuda, ¿no? Así es, hablar, ¿no? Entonces, Ajá. una de las pautas importantes para abordar las adicciones es el no quedarnos sin palabras, ¿no? Poder hablar, reconocer esta problemática, tanto del que la sufre como de aquellos que están El cerca. entorno. Hermoso. Vamos a hacer una pausa cortita y seguimos, ¿sí? Bien. Ya van 10 años consecutivos en los que el turismo crece. Este invierno, la temporada dejó 717 millones de pesos de impacto económico.
Tuvimos 253.600 arribos, 67.000 personas fueron a nuestros museos y 6.553 al tren de las nubes. Más allá de números, el verdadero éxito es tuyo. Siempre lo dijimos, vienen a disfrutar de nuestro paisaje, pero se quedan y vuelven por nuestra gente. Porque los salteños, con nuestra cordialidad, hospitalidad y con el orgullo que sentimos por lo nuestro, hacemos que cada turista sienta que siempre lo estamos esperando. GNC Salta Ecológico. Venta y colocación de equipos de GNC. Renovación de obleas. Servicios de postventa. Los mejores precios y la mejor financiación. GNC Salta, representante oficial de Tomaceto a Chile. Encontranos en nuestras 3 sucursales: Corrientes 1693, Islas Malvinas 857 y Talcahuano 278. GNC Salta, especialistas en GNC. Porque queremos que viajes mejor, te sientas más seguro y llegues a tiempo a tu destino. Incorporamos 10 nuevas unidades articuladas para cubrir los recorridos del área metropolitana, troncal y transversal, con capacidad para 150 personas, cámaras de circuito cerrado y plataforma eléctrica para pasajeros con movilidad reducida. Trabajamos para que tu viaje sea cada vez mejor. Saeta, un compromiso colectivo. Gobierno de la provincia de Salta. Bueno, recién nos hablabas de dependencia emocional, adicción al amor. ¿Cómo es eso? Sí, hay que desmitificar un poco esta cuestión, ¿no? Como siempre nos han inculcado el amor novelesco, el amor de las canciones básicamente que nosotros escuchamos, creemos que el amor consiste en dar todo por el otro, y eso implica también que si el otro se va, yo no existo, no tengo vida, ¿no? Y justamente un concepto sano del amor es: yo te doy aquello que tengo y que sé que puede nutrirte, y recibo de vos aquello que sé que vos podés darme. Es un intercambio recíproco y nutritivo para ambas partes. Eso es lo que sería un concepto sano del amor, ¿no? Y volviendo a este concepto del amor absoluto y romántico, como tenemos eso tan internalizado, muchas veces alguna de las partes de la pareja soporta hasta lo insoportable por amor, ¿no? Para que el otro no se vaya o no lo deje. Entonces, este tipo de forma de querer, que implica también una serie de comportamientos, es lo que configura la dependencia emocional, ¿no? Entre ellos también podremos decir, bueno, hay un fuerte miedo al abandono, mucha inseguridad, mucha carencia, ¿no? Tal cual, baja autoestima, supongo. Como hay mucho miedo al abandono, entonces también se configuran conductas controladoras, celos, revisión del celular,
restricción de salidas y demás, ¿no? Todo esto configura este patrón. Pero tienen que ser dos los adictos ahí, ¿o no? Sí, digamos que uno es el dependiente. Ajá. Y el otro tiende a ser una persona muy narcisista, podríamos decir, ¿no? Muy egocéntrica, que a su vez disfruta de que el otro esté girando alrededor de él, ¿no? O alrededor de ella. Claro. Entonces hace uso, si se quiere, de ese poder, de ese control, porque para nutrir también su autoestima, para lograr lo que necesita y lo que quiere. También te comentaba yo que este patrón de dependencia emocional es la base de la violencia en la pareja, ¿no? Porque muchas veces se pregunta, así, cuando escuchamos estos casos tan problemáticos que hay aquí en la Argentina. Sí, que parece que cada vez hay más, ¿no? En vez de cada vez menos. Cuando nos preguntamos cómo esta persona pudo haber soportado tanto, es por esta forma de amar, ¿no? Entonces, lo que estamos proponiendo nosotros como Centro Gestal NOA es un grupo de tratamiento para las dependencias emocionales, donde nosotros en este programa, que va de marzo a noviembre, vamos trabajando diferentes aspectos de esta forma de amar, y que básicamente también redunda, más allá de cómo yo amo al otro, en cómo me amo a mí, que es la piedra angular también de esta cuestión, ¿no? Claro, ¿y suelen ir las parejas o siempre va una a la que busca auxilio? Siempre va una persona a la que busca auxilio, claro, justamente. Claro. Porque las personas que describimos como egocéntricos o narcisistas generalmente no son conscientes de su malestar. Y del daño que le hacen al otro, ni se imaginan quizás, ¿no? Tal cual. Entonces no se movilizan hacia una búsqueda de ayuda. Sí, el que sufre el dolor, que son justamente los dependientes. Claro. Y contanos en tu experiencia que estuviste viviendo también en España y en Tucumán, en estas clínicas, ¿alguna experiencia de alguien que haya salido de estas adicciones, de cualquier tipo? A ver, contame algún, bueno, algún caso en Tucumán yo estuve en un hospital psiquiátrico que además los psiquiátricos públicos, algo que siempre me llamó a mí la atención y bueno, tiene toda una justificación social e histórica. Los psiquiátricos públicos generalmente se ubican en las orillas o en lo que eran las orillas de las ciudades. Fíjate que aquí en Salta están como en triángulo la cárcel, el cementerio y el psiquiátrico. Está todo junto. Sí, es como aquello que la sociedad no quiere ver, ¿no? No quiere saber de la muerte, no quiere saber de la enfermedad y de aquellos que son peligrosos. Para la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, en Tucumán también este psiquiátrico estaba actualmente en el centro de una villa. Entonces concurrían muchos chicos que vivían por esa zona y había un chico que ya era adicto al paco y a la marihuana. En el servicio muchos de los profesionales a veces evitaban también el trato porque eran chicos que se vestían con las capuchas, tenían la cara cortada o los brazos cortados, ¿no? Con cicatrices. Y bueno, su mismo aspecto genera como miedo, ¿no? Miedo, ¿no? Sí. Y lo que yo experimenté es que trabajando con uno de ellos, él se sentía muy respetado y a la vez él colaboraba conmigo, si se quiere, cuidándome. Él me decía, no se preocupe, licenciada, yo la voy a acompañar. Y él me acompañaba a la salida del psiquiátrico porque había un trayecto como de 2 cuadras de descampado donde los profesionales caminábamos hasta llegar a una parada de colectivo o algo. Y muchas veces nos robaban. Entonces, y él era tu guardaespaldas. Y él era mi guardaespaldas. Qué lindo. Y él, con esto quiero decir que cuando ellos o cualquier persona en realidad se siente aceptada, bien tratada y considerada, puede devolver también ese trato, ¿no? De diferentes maneras. Claro. Y este chico que se llamaba Franco pudo trabajar
lo que es un proyecto de vida y pudo salir, tendría en ese entonces 22 años, pudo salir y hacer un microemprendimiento de un oficio con sus familiares. Ah, qué lindo. Para esto trabajamos también con la familia, en lo que hace a que ellos puedan colaborar y dejar de ubicarlo a Franco como el problema de la familia, ¿no? Pero esto llevó casi un año de trabajo, ya Franco tenía varios ingresos al tratamiento y fracasos, y hoy en día tiene que seguir cuidándose, si se quiere, o trabajando sobre sí mismo, porque también se dice que las adicciones no se curan, ¿no? Las adicciones se recuperan. Los adictos, de hecho, dicen, una buena expresión es soy adicto en recuperación. Sí, ¿Por qué sí. se habla de esta manera? ¿Por qué? Porque lo que pueden trabajar es la conducta compulsiva con la sustancia, pero el patrón compulsivo que hablábamos hace un rato ya es parte de la personalidad, ¿no? Ya es un mecanismo de la personalidad. Entonces es como si siempre tuvieran que estar atentos a que esa forma de sobrellevar el dolor, porque también es una forma de sobrellevar al dolor, sea lo más saludable posible y no apele hacia algo que lo perjudica, ¿no? Porque muchas veces las personas que son adictas a sustancias después se hacen adictas a otras cosas. Por eso digo, ¿hay personas o personalidades que son más adictivas que otras? Sí, hablamos de personalidades adictivas en realidad, porque esta compulsión o esta forma de tratar con el vacío, con el dolor, con la frustración, se instaura de una manera en algunas personas y otros tienen más recursos para lidiar con eso. Esas personas que tienen más recursos diríamos que son menos adictivas. Las que no han tenido en su oportunidad capacidad de establecer herramientas para lidiar con el dolor, que ahí hablamos de los lazos, la comunicación, la motivación, tener un proyecto de vida, incurren en algo que los salve inmediatamente. Y ahí entra cualquier sustancia, comida u otro que me ame de una manera en que yo me sienta salvado. Bueno, pero lo importante es que sí se puede. Sí se puede. Así que bueno, me gustaría que le digas a nuestro público dónde puede encontrarte, dónde estás dando este tipo de terapia. Bien, nosotros somos Centro Gestal NOA, estamos en Los Pinos 198, en Tres Cerritos. Nos pueden buscar en las redes también sociales con este nombre, Gestal NOA. Tenemos una página web y brindamos abordaje psicoterapéutico individual, grupal, y también estamos realizando estos grupos de dependencias emocionales para hombres y mujeres. Si sufrís por amor, podés ir a alguno de estos grupos. Qué linda. Muchas gracias, Marcela, por lo que haces, y para tener un mundo mejor necesitamos mucha gente como vos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, espero que te haya servido el programa de hoy, y el propósito del programa es ese, ¿no? Que sirva y que sea útil para vos. Si querés compartirlo en tus redes sociales o pensás que le puede ser útil a algún familiar, a algún amigo y querés compartirlo en las redes, podés suscribirte a nuestro canal de YouTube de Mágico Universo o en nuestra fanpage de Facebook, o si no, dejarnos tu mensaje o comentario o alguna pregunta que quieras hacernos en este WhatsApp. Y bueno, si querés compartirlo, te vuelvo a repetir, para que sirva, para que ayude y para que esto se expanda. Agradecemos al Hotel Portezuelo por esta hermosa casa que nos presta, que es un lujo y un placer estar aquí. Muchas gracias por estar.